Hola queridos alumnos del tercer curso. En nuestra clase de matemática del día de hoy vamos a estar resolviendo las actividades referente al tema álgebra de las derivadas. Tenemos la reflexión, luego pasamos directamente a las actividades. Aplico las reglas deducidas para el cálculo de derivadas. Tenemos la regla de suma y diferencia. El primer ejercicio, f de x es igual a x al cubo menos 4x más 5. Tenemos que derivar cada término, es decir, indicamos allí la derivada. Y la regla es, el exponente pasa como producto y restamos al exponente la unidad. Es decir, la derivada de f de x será la derivada de x al cubo menos la derivada de 4x más la derivada de 5. Y como resultado vamos a tener la derivada de x al cubo será 3x al cuadrado menos la derivada de 4x, que es 4, y la derivada de una constante es 0. Entonces tenemos como resultado final la derivada de f de x es igual a 3x al cuadrado menos 4. El segundo ejercicio, f de x es igual a x al cubo más la función seno de x. Tenemos que derivar también término a término, es decir, la derivada de f de x va a ser igual. Indicamos allí x al cubo, la derivada, más la función seno de x, su derivada. Y empezamos a derivar. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de la función seno de x es la función coseno de x. El tercer ejercicio, f de x es igual a negativo 2x al cubo más 9x al cuadrado menos 2. Entonces podemos indicarle allí también la derivada de negativo 2x al cubo más la derivada de 9x al cuadrado menos la derivada de 2. Y luego efectuamos allí el 3, el exponente 3 pasa como producto, le restamos la unidad al exponente y tenemos negativo 2 multiplicado por 3 por x al cuadrado más 9x al cuadrado, su derivada es 9 por 2x. Y la derivada de la constante es 0. Entonces efectuamos todo allí y tenemos como resultado negativo 6x al cuadrado más 18x. Regla del producto. Encuentro la derivada de la función h de x es igual a 3x menos 2x al cuadrado, toda esa expresión multiplicado por 5 más 4x. Tenemos que definir allí, en donde f de x es igual a 3x menos 2x al cuadrado y g de x es igual a 5 más 4x. Entonces utilizamos la fórmula derivada del producto. ¿Qué será? La derivada de h de x es igual a la derivada de f de x multiplicado por g de x más la derivada de g de x multiplicado por f de x. Entonces podemos indicarle allí la derivada de f de x, también le indicamos g de x, los valores que le corresponden, más la derivada de g de x multiplicado por el valor de f de x. Y efectuando todo el cálculo, entonces vamos a tener la derivada de 3x menos 2x al cuadrado es 3 menos 4x multiplicado por 5 más 4x, sumado con la derivada de 5 más 4x es 4 y multiplicado por la expresión 3x menos 2x al cuadrado. Efectuando allí todo el cálculo, tenemos que la derivada de h de x es igual, por una parte, 15 menos 8x menos 16x al cuadrado, más, por otra parte, 12x menos 8x al cuadrado. Entonces eliminamos paréntesis y tenemos como resultado final allí, al efectuar la suma y la resta, tenemos que la derivada de h de x es igual a 15 más 4x menos 24x al cuadrado. Veamos la siguiente regla. La regla del cociente. Encuentro la derivada de h de x es igual a x al cuadrado menos 3 dividido 2x al cuadrado. Entonces le indicamos también que f de x es el numerador, x al cuadrado menos 3, y g de x es el denominador, 2x al cuadrado. Y utilizamos la regla para derivar. Indicamos allí. La regla para derivar entonces va a ser la derivada de h de x es igual
a la derivada de f de x multiplicado por g de x restado con la derivada de g de x multiplicado por f de x. Toda esa expresión dividido g de x al cuadrado. Entonces le indicamos allí todos esos valores. Indicamos f de x, g de x, la derivada de g de x y f de x sobre g de x. Y efectuamos allí la derivada de f de x. Por una parte, la derivada de x al cuadrado menos 3 nos va a dar como resultado 2x multiplicado por 2x al cuadrado restado con la derivada de 2x al cuadrado es 4x multiplicado por x al cuadrado menos 3. Y esa expresión dividimos entre el cuadrado de 2x al cuadrado, que da como resultado 4x a la cuarta. Efectuamos la multiplicación en el numerador y sale como resultado la derivada de h de x es igual a 4x al cubo menos 4x al cubo más 12x, toda esa expresión dividido entre 4x a la cuarta. Tenemos entonces la derivada de h de x es igual, eliminamos paréntesis y efectuamos allí. Y al final obtenemos como resultado la derivada de h de x es igual a 12x sobre 4x a la cuarta. Podemos simplificar allí. Y como resultado final, la derivada de h de x es igual a 3 sobre x al cubo. Aplico las reglas de derivación de estas funciones. Tenemos la función, la forma y la derivación. La primera función f de x es igual a 3 multiplicado por logaritmo natural de x. La forma de esta función es el logaritmo natural de x y la derivada será. Allí podemos indicarle y tenemos como resultado 3 sobre x la derivada de f de x. El segundo dice f de x es igual a 2 exponente x. La forma de la función es f de x es igual a exponente x y la derivada será la derivada de f de x es igual a 2 exponente x multiplicado por el logaritmo natural de 2. F de x es igual al logaritmo en base 3 de x. La forma de la función será f de x es igual al logaritmo en base a de x. Y podemos efectuar allí la derivada de f de x y obtenemos como resultado 1 sobre x multiplicado por el logaritmo natural de 3. Utilizo la regla adecuada para derivar cada una de las funciones dadas. Tenemos a es igual a f de x es igual a x al cubo más 2. Entonces podemos utilizar allí la regla para derivar. Derivamos y obtenemos como resultado 3x al cuadrado. El ejercicio B, f de x es igual, por una parte, 1 menos seno de x multiplicado por 1 más seno de x. Si esto efectuamos como una multiplicación, esto viene a ser el resultado de una diferencia de cuadrado. Es decir, f de x es lo mismo que 1 menos seno al cuadrado de x. Y esta expresión es lo mismo que coseno al cuadrado de x. Podemos expresarlo de otra manera. Coseno de x elevado al cuadrado. Y allí efectuamos. El 2 pasa como producto coseno de x y también tenemos que derivar allí coseno de x. Y al derivar coseno de x da como resultado negativo la función seno de x. Entonces, ordenando todo, vemos que es la función seno del doble ángulo. Entonces tenemos como resultado la derivada de f de x es igual a negativo seno del doble ángulo. Ejercicio C. F de x es igual a 3 quinto x a la quinta menos 1 medio x a la cuarta más 3x al cubo menos 6x más 11. Entonces podemos derivar aquí cada término y obtenemos como resultado la derivada de f de x va a ser 3x a la cuarta menos 2x al cubo más 9x al cuadrado menos 6. F de x es igual a 1/3 x al cubo multiplicado por coseno de x. Aquí tenemos la regla del producto, tenemos que aplicar para poder derivar. Entonces, 1/3 x al cubo, la derivada de esa expresión, multiplicado por coseno de x, más 1/3 x al cubo multiplicado por la derivada de coseno de x.
Entonces efectuamos allí y obtenemos como resultado la derivada de 1/3 de x al cubo es x al cuadrado multiplicado por coseno de x más 1/3 de x al cubo, y la derivada de coseno de x es negativo la función seno de x. Y allí podemos multiplicar x al cuadrado por coseno de x restado con 1/3 de x al cubo multiplicado por seno de x. Y ordenando todo, hallando el factor común, tenemos la siguiente expresión. La derivada de f de x es igual a x al cuadrado multiplicado por coseno de x menos x multiplicado por seno de x sobre 3. Entonces, allí podemos ordenar y tenemos que la derivada de f de x es igual a x al cuadrado multiplicado por 3 coseno de x menos x multiplicado por seno de x, toda esa expresión sobre 3. El siguiente ejercicio, f de x es igual a x a la cuarta menos coseno de x menos e exponente x. Entonces allí podemos derivar también cada término. La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, la derivada de coseno de x es negativo seno de x, y la derivada de e exponente x es e exponente x. Entonces, ordenando todo, allí tenemos que la derivada de f de x es igual a 4x al cubo más seno de x menos e exponente x. El ejercicio siguiente, f de x es igual a 3 multiplicado por seno de x dividido coseno de x. Esta es una regla del cociente. Entonces aplicamos allí la derivada del cociente. La derivada de f de x va a ser 3 multiplicado por seno de x, la derivada de esa expresión multiplicado por coseno de x, restado con la derivada de coseno de x multiplicado por 3 multiplicado por seno de x, sobre coseno de x elevado al cuadrado. Efectuamos allí y tenemos como resultado la derivada de f de x va a ser igual. La derivada de 3 multiplicado por seno de x es 3 por coseno de x. Luego multiplicamos por coseno de x. Restamos la derivada de coseno de x, que es seno de x, multiplicado por 3, la función seno de x, sobre coseno al cuadrado de x. Y allí podemos efectuar la multiplicación. 3 coseno de x multiplicado por coseno de x nos da como resultado 3 coseno al cuadrado de x. Menos por menos es más. Seno de x multiplicado por 3, la función seno de x nos da como resultado 3 seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Allí podemos efectuar también el factor común. Entonces vamos a tener la derivada de f de x es igual. El factor común es 3. Entonces empezamos a dividir allí. 3 coseno al cuadrado de x dividido 3 nos da como resultado coseno cuadrado de x, más 3 seno al cuadrado de x dividido 3 nos da como resultado seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Y vemos que allí la expresión coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es la fórmula fundamental de la trigonometría y su valor es 1. Entonces vamos a tener como resultado la derivada de f de x es igual a 3 por 1 sobre coseno al cuadrado de x. Y podemos también distribuir allí. Es decir, la derivada de f de x es igual a 3 multiplicado por 1 sobre coseno al cuadrado de x. Y hay que recordar que 1 sobre coseno al cuadrado de x es lo mismo que secante al cuadrado de x. Entonces tenemos como resultado final la derivada de f de x es igual a 3 multiplicado por secante al cuadrado de x. G de x es igual a x al cuadrado más 3 multiplicado por x al cuadrado menos 4x. Entonces utilizamos la regla del producto. Entonces allí podemos efectuar la derivada de x al cuadrado más 3 multiplicado por x al cuadrado menos 4x más la derivada de x al cuadrado menos 4x multiplicado por x al cuadrado más 3. Efectuamos allí entonces. La derivada de f de x va a ser igual. La derivada de x al cuadrado más 3 es 2x multiplicado por x al cuadrado menos 4x más la derivada de x al cuadrado menos 4x es 2x menos 4 multiplicado por x al cuadrado más 3. Efectuamos allí y obtenemos que la derivada de f de x es igual. Por una parte 2x al cubo menos 8x al cuadrado
sumado con, por otra parte, 2x al cubo más 6x menos 4x al cuadrado menos 12. Eliminando paréntesis, tenemos la derivada de f de x es igual a 2x al cubo menos 8x al cuadrado más 2x al cubo más 6x menos 4x al cuadrado menos 12. Agrupamos allí todo lo que podemos, los que tienen iguales exponentes, sumamos o restamos de acuerdo al signo y obtenemos como resultado final la derivada de f de x es igual a 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 6x menos 12. El siguiente ejercicio. F de x es igual a 5x menos 2 sobre x al cuadrado más 1. Entonces tenemos que aplicar la regla del cociente. La derivada de f de x va a ser igual entonces. La derivada de 5x menos 2 multiplicado por x al cuadrado más 1 restado con la derivada de x al cuadrado más 1 multiplicado por 5x menos 2. Toda esa expresión dividido entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces efectuamos allí y tenemos la derivada de f de x es igual. La derivada de 5x menos 2 es 5, multiplicamos por x al cuadrado más 1, restada 2 con la derivada de x al cuadrado más 1 es 2x, multiplicado con 2x, 5x menos 2, sobre x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1, que sería el desarrollo del denominador. Entonces tenemos la derivada de f de x es igual. Multiplicamos allí y tenemos 5x al cuadrado más 5 por una parte, restado con 10x al cuadrado menos 4x. Toda esa expresión dividido entre x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Entonces tenemos la derivada de f de x es igual. En el numerador 5x al cuadrado más 5 menos 10x al cuadrado más 4x. Dividido entre x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Sumamos todos los términos que se puede y obtenemos como resultado final la derivada de f de x es igual. Negativo 5x al cuadrado más 4x más 5. Toda esa expresión dividido entre x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Entonces podemos también indicarle como respuesta final la derivada de f de x es igual a negativo 5x al cuadrado menos 4x menos 5 dividido x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Veamos la siguiente actividad. Asocio cada función con su derivada. Entonces tenemos allí las siguientes expresiones en la columna. Tenemos f de x es igual a 5 multiplicado por logaritmo natural de x. En el ejercicio B, f de x es igual a negativo 3 multiplicado por e exponente x. En el ejercicio C, f de x es igual a negativo 1 medio multiplicado por seno de x. De f de x es igual a logaritmo en base 5 de x. En el ejercicio E, f de x es igual a e exponente x. Y en la otra columna tenemos las derivadas de cada una. Entonces tenemos que asociar la derivada del ejercicio A, f de x, es igual a 5 multiplicado por logaritmo natural de x. Su respuesta es 5 sobre x. Tenemos allí, entonces indicamos allí la letra del cual corresponda. Luego, la derivada de f de x es igual a negativo 3 multiplicado por e a la x va a ser similar. La derivada de f de x es igual a negativo 3 multiplicado por e a la x. El siguiente ejercicio, f de x es igual a negativo 1 medio multiplicado por seno de x, nos da como resultado su derivada es negativo 1 medio por coseno de x. Luego, f de x es igual a logaritmo en base 5 de x, su derivada es 1 sobre x multiplicado por logaritmo natural de 5. Y el ejercicio E, f de x es igual a e a la x, su derivada es e a la x. Ahora tenemos que la siguiente actividad nos dice: utilizo la definición de derivada para demostrar que si f de x y g de x son dos funciones derivables en el punto x y g de x es distinto de 0, entonces la derivada de h de x es igual a f de x sobre g de x, teniendo en cuenta allí que h de x es igual a la derivada de f sobre g.
tenemos que llegar a ese resultado. Es decir, la derivada del cociente es la derivada de f de x multiplicado por g de x restado con la derivada de g de x multiplicado por f de x, toda esa expresión dividida entre g de x al cuadrado. Entonces debemos demostrar eso. Primeramente escribimos allí la regla de los 5 pasos y a través de eso vamos a ir obteniendo. La parte más importante es en el tercer paso. Allí debemos de sumar y restarle la expresión f de x multiplicado por g de x. Sumamos y restamos para poder luego agrupar y hallar factor común. Y de esa manera obtenemos la demostración